tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal digital de seguridad, ambiente y calidad. En esta ocasión tenemos un invitado desde Argentina. Él es el licenciado Carlos Mora. Carlos Mora es licenciado en gestión ambiental. Actualmente también ha hecho un posgrado en conflictos ambientales, en planificación y negociación y mediación, ¿no? Esto ha hecho en la Universidad de la Flaxo. Carlos tiene muchísima experiencia en lo que es la docencia y especialmente en lo que es el área ambiental. Así que le doy la más cordial bienvenida a Carlos. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias, tocayo. Es un gusto que me hayas invitado y poder compartir con vos y con tus oyentes este rato que vamos a dialogar respecto de la educación ambiental. Listo, empecemos. Bueno, cuéntanos un poco qué es esto de la educación ambiental, ¿no? La educación entendemos, nosotros de hecho desde que empezamos nuestro ciclo de vida, empezamos yendo al pre-kinder, a la escuela, luego al colegio, a la universidad, y de hecho luego que somos profesionales, no dejamos de estudiar, ¿no? Sobre todo a los que nos gusta actualizarnos. ¿Qué es esto de la educación ambiental? Bueno, vos me preguntabas qué es la educación ambiental. Fundamentalmente la educación ambiental es educar en valores, es educar a través de una amplitud moral y ética hacia la reunificación de la humanidad y la naturaleza. No implica ningún fundamentalismo, pero sí la búsqueda del equilibrio a partir del respeto y del análisis desde las leyes naturales por sobre los intereses materiales economicistas, que son de corto alcance. La educación ambiental, podemos decir que es construir el futuro para nuestros hijos y para nuestros nietos. Debemos reconocer nuestra ignorancia al no valorar la educación ambiental como muy necesaria, como imprescindible, eh, para poder cambiar, no sé, paradigmas. Eh, Nosotros estamos sufriendo un presente extractivista, de consumismo, e incluso en regiones de nuestro continente están ligados al saqueo y a la contaminación. Y la educación ambiental significa llegar a lograr a sentir en nuestro interior el sentido de la vida, de lo vivo. Lo que pasa que el problema es que cuando lleguemos a 2027 se va a cumplir medio siglo de la primera conferencia de educación ambiental que se hizo en la Unión Soviética en ese momento, en Georgia, en la ciudad de Tbilisi, en 1977. Paradójicamente, 9 años después, a 2.000 kilómetros al noreste de Georgia, en Ucrania, ocurre el accidente de Chernóbil. Si uno lee más o menos el texto de la declaración de esa conferencia y escucha la declaración de las autoridades políticas rusas, la Unión Soviética, ¿no? Hablaban justamente y resaltaban la necesidad de una educación ambiental ante una problemática, pero bueno, así pasó después todo lo contrario. Ellos en esa, recordemos, para quien no conoce esta conferencia, en ese momento, o sea, en 1977, se decía que la educación ambiental debía impartirse a la persona de todas las clases y edades, de todos los niveles, en un marco de una educación formal y de no formal, y que los medios de comunicación social tendrían la gran responsabilidad de poner sus recursos al servicio de esta misión educativa. Esto fue en 1977. Y repito, en 2027 se cumplirá medio siglo y la pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué pasó en el medio? ¿Qué pasó en estos 40 y algo de años? ¿No? Porque hubo conferencias, hubo más conferencias, las COP, ¿no? Se parece todo mucho más a un sistema de turismo para la clase política
en vez de tomar decisiones que a la larga no van a dar resultados? Yo creo que, bueno, debemos comprender que hay cuestiones que no tienen explicación. Claro, justamente ahí va mi siguiente pregunta, ¿no? Bueno, es un buen tiempo, ¿no? Un tiempo considerable. Los profesionales que somos del área ambiental, como es mi caso, como es tu caso, y bueno, estamos en cuanto a nuestros países, ¿no? Aquí en el Ecuador, en Argentina, podemos analizarlo desde toda la región. La verdad que, bueno, yo no recuerdo haber tenido una cátedra ambiental en el colegio, obviamente en la universidad sí, porque estaba haciendo la carrera, pero veo a mi familia pequeños que van al colegio y no les dan la cátedra. Entonces, ¿de qué ha servido todo ese esfuerzo, más de casi 50 años, ese acuerdo que existió? ¿Qué se ha logrado? La pregunta es más, ¿funcionó, no funcionó? ¿Por qué no funcionó? ¿Qué faltó? ¿Y cuáles son los desafíos ahora que tenemos con este tema tan importante? A las claras sabemos y vemos que no funcionó, que no funciona el tratarlo de la manera que se lo trata. Eh, yo creo que los resultados de una educación ambiental real, porque en muchos casos, inclusive colegas de, de la educación secundaria, inclusive del terciario, me comentan, y como diciendo, no, bueno, pero yo doy clases, yo explico, pero no es una cuestión de voluntarismo. No es una, o sea, lo que se está buscando y a través de un proyecto de educación ambiental, de un plan de educación ambiental, es que haya algo concreto, fijo, que interrelacione todas las asignaturas, pero que a su vez haya una asignatura. ¿Por qué? Porque nosotros como humanos nos tenemos que reconocer como actores sociales. Ahora, el actor social tiene que actuar en un escenario, y el escenario es el ambiente. Entonces, debemos cuidar como actores sociales nuestro escenario. Por lo tanto, vayas a hacer lo que seas, no podés dejar de lado el ambiente. No podés vivir en una burbuja, en algo abstracto. Tenés que caminar por la calle, somos animales sociales, tenemos que interactuar e interactuar con el medio. Y el medio con el que interactuamos no es irnos de vacaciones a la naturaleza para gozarla 15, 20 días, 7 días, 4, o irnos los fines de semana cuando se puede, cuando se podía, para poder disfrutar. Porque debemos gozar de la naturaleza cada día. Y cada día la debemos gozar a partir de nuestras acciones. Y eso solamente se logra con educación ambiental previa a nuestros actos. Correcto. Nosotros hablamos de educación ambiental y suena muy bonito, la verdad. Inclusive los políticos a veces hablan del tema ambiental. Y también nosotros estamos también dependiendo de un modelo económico. A veces también nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Dependerá también del modelo económico? Tenemos varias visiones. Eh, Europa veo que tiene muchos avances en el tema en cuanto a conciencia ambiental, buenas prácticas, etcétera. A nosotros aquí en América Latina no tenemos todavía, no llegamos todavía a eso, nos falta bastante. Desde tu punto de vista, ¿qué ocurre acá? ¿Por qué no llegamos? ¿Por qué no comenzamos con pequeños cambios? ¿Qué nos ha pasado? ¿Somos tan dependientes de un sistema extractivista para desarrollar los países? ¿Cómo ves tú la situación en la región? Bueno, nosotros en las charlas de la parte socioambiental eh, hablamos y nombramos mucho el tema, o se nombra mucho el tema del neocolonialismo, ¿sí? Yo creo que el neocolonialismo podemos tomarlo como tal. Yo sigo diciendo que es colonialismo, o es una nueva versión, ¿no? Sui generis del colonialismo, pero
eh, vivimos en esa cuestión. Tenemos que entender que hay una necesidad urgente para lograr aprender realidades locales en nuestros países y regionales como latinoamericanos. En el acuerdo de Escazú, ahora en el 2018, que fue recientemente ratificado en el Congreso argentino, en el sistema global existe un orden cuyas prioridades yo creo que están mal ubicadas a lo que vos te referías, ¿no? O sea, vos que hay avances, pero como decís vos, estamos siempre como en el mismo lugar, ¿no? Como caminando en el medio del barro, en un lodazal, y no podemos salir. Tenemos que entender que no puede dominar un modelo económico que no reconoce abiertamente la finitud de los recursos, a menos que estemos hablando de un economicidio. Tanto las culturas o las instituciones, las corporaciones, están adecuadas a ese modelo actual que es insustentable. Entonces yo creo que ahí es donde se falla, ¿no? Donde realmente se hace complicado en nuestra región. ¿Qué cambios necesitamos, ¿no? Por lo menos acá en el Ecuador no tenemos todavía el tema ambiental, no está todavía enraizado como una materia en cuanto al nivel primario, secundario, no existe. De pronto comenzar por una reforma, ¿qué necesitamos nosotros? La buena voluntad nos damos cuenta que no es suficiente, ¿no? Entonces, ¿qué consideras tú que necesitamos en estos países para realmente comenzar un cambio y comenzar a ver ya los frutos a mediano o largo plazo? Mira, yo creo que, por ejemplo, previamente vos me habías comentado respecto de la cuestión, la relación actual de la pandemia, que vos me habías comentado, ¿no? Que una relación de impacto de la pandemia y el tema de la educación ambiental. Yo creo que está relacionado también con lo que vos decís, o con lo que me preguntás. La pandemia ayudó a descubrir un montón de cuestiones ocultas, ¿no? Como reconocer nuestros vínculos con la naturaleza, valorar la importancia de la naturaleza, y también puso al descubierto reconocer en nuestra región como una zona de sacrificio. Entonces, esta zona de sacrificio está al servicio de otras zonas de disfrute a nivel global. Vos nombrabas hoy Europa, ¿no? Europa, China. En Argentina podemos hablar de megaminería, bueno, megaminería podemos hablar en toda nuestra cadena de los Andes. Aquí hablamos de agronegocios, hay en estos momentos un acuerdo inminente con China, un acuerdo de producción porcina. En Argentina, ya desde hace años, cuando vos estuviste acá, ya estaba el tema de la soja instalado. Cuando nosotros estudiábamos, y éramos muy pequeños, y estudiábamos geografía de América, nosotros estudiábamos Ecuador y decíamos que Ecuador era un país productor de bananas y por lo tanto tenía un techo que no podía superar en un desarrollo económico por ser un país bananero, ¿no? Bueno, Argentina hoy es un país sojero y tiene el mismo techo que Ecuador en ese momento. ¿Por qué? Porque no tenemos un desarrollo, ¿no? O sea, no generamos, o sea, la División Internacional del Trabajo, que de por sí es negativa para nosotros, hoy además está enviciada por la especulación financiera, hay una tecnificación desocupante, insustentablemente desocupante, que promete bonanzas y solo genera pobreza, desocupación, miserias materiales y miserias morales, ¿no? Entonces, yo creo que debe haber una aplicación. Y no te vayas a pensar que aquí
estamos desarrollando la cuestión de la educación ambiental, porque yo, por ejemplo, soy profesor de educación ambiental o de ambiente, la materia o la asignatura se llama Ambiente, Desarrollo y Sociedad, que está en la escuela secundaria, pero no para todos los jóvenes que estudian la secundaria, sino solamente los que estudian ciencias naturales. O sea, los que estudian ciencias sociales o ciencias económicas o arte, ninguno de ellos va a estudiar medio ambiente, o sea, va a tener la materia de medio ambiente. Fíjate la manera en la cual está menospreciado la educación ambiental, ¿no? Entonces, yo creo que se complica, se está trabajando, en este momento, me estaba hablando los otros días con alguien, en el Congreso hay 6 proyectos de educación ambiental. Yo sé que en México hay buenos proyectos de educación ambiental, pero estamos todos aislados, así como el voluntarismo docente de cada uno en cada lugar hace lo que puede, y algunos directamente no hacen nada, y algunos, como decimos los futboleros, patean para el otro arco, porque un día esto es una anécdota muy graciosa y desgraciada también. Llego y me encuentro con mis estudiantes muy enojados porque el profesor que había estado antes les había dicho que estaban locos porque él era formado desde ciencias económicas. Entonces decía, había visto una lámina que decía, el agua vale más que el oro. Sí, puede ser, le dice, pero el petróleo vale más que el agua. Y ahí le contestaron de que cuando se acabe el agua, esperemos que pueda aprender a tomar petróleo, ¿no? Eso fue la respuesta de los jóvenes, que bueno, que enojó al profesor. Pero Excelente bueno. ejemplo, ¿no? Excelente ejemplo esta anécdota. Yo pienso que a veces también pensamos que los recursos son finitos, ¿no? Infinitos, perdón. Entonces pensamos que van a estar siempre ahí, pero bueno, algunas consecuencias ya tenemos, ¿no? Hay un cambio de clima, por ejemplo, eh, totalmente se puede ver en varios países, pero bueno, solamente son cosas muy superficiales que la gente realmente no le da la importancia, no se hace la pregunta qué está pasando con esto, ¿no? Y seguimos con los mismos hábitos de consumo, el sistema educativo prácticamente sigue igual, hace 40, 50 años, seguimos con las mismas materias que tenemos, que se educaron nuestros papás, quizás nuestros abuelos, y la conciencia ambiental no existe, ¿no? Entonces, es triste, pero yo creo que en algún momento esto va a tener que pasar algo fuerte como para que la gente al menos dé la importancia que se merece. Sí, yo creo que la necesidad de la educación ambiental, o sea, nosotros en ambiente trabajamos con indicadores, ¿no? Eh, y, y bueno, un indicador sería que cuando uno saque sus residuos para que pase el recolector de residuos, si tiene la suerte de tener recolector de residuos, porque hay regiones en las cuales inclusive no lo hay, pero pongámosle que sí, que sepa hacia dónde va. O sea, la educación ambiental te está preparando y diciendo cuál es el camino de tu basura para que vos seas consciente de hacia dónde va esa basura y qué daños va a ocasionar o cuál va a ser el impacto que va a generar esa basura que vos estás armando, generando. Y como nosotros somos consumidores y debemos consumir, nosotros también somos los reguladores del mercado, ¿no? Pero la educación ambiental te muestra y te demuestra de que lo sos. La ignorancia de los resultados te llevan a decir, bueno, sí, más o menos, es lo mismo, puede pasar o no puede pasar, o la verdad no sabía que pasaba esto. ¿Cómo? No sabía que la basura se iba y se tiraba y se enterraba, o como decimos, la barremos abajo de la alfombra. Es que un día tropezamos y decimos, ¿pero por qué tropezamos? ¿Porque la alfombra es una montaña de basura? Entonces, debajo del suelo, ¿qué hacemos? Enterramos. Es lo peor que podemos hacer. Y alguien me dijo, no, es lo menos malo, porque hay cosas peores. Entonces, si vamos a
querer solucionar las políticas ambientales haciendo lo menos malo, así creo que vamos a durar muy poco en este planeta como especie, ¿no? Correcto, correcto. Y para ir terminando, mi querido Carlos, vamos al tema docente, al tema de conciencia. ¿Cómo ves tú ahorita la situación? Estamos en una pandemia, estamos confinados, seguimos confinados, no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar así. Hay mucha incertidumbre, prácticamente todo estamos haciendo desde casa, y seguimos con rebrotes, en Europa hay rebrotes, posiblemente en Latinoamérica haya más rebrotes, la situación sanitaria de nosotros no es de alta capacidad como otros países y posiblemente los impactos puedan ser mayores. En todo caso, la educación no puede parar, se están educando a través de plataformas virtuales. ¿Qué recomendaciones tú darías a todos los docentes del área ambiental que nos están escuchando, como para, a través de las plataformas y la tecnología, llegar a cumplir con la cátedra de educación ambiental y llegar sobre todo a los estudiantes, ¿no? Que tomen esa conciencia? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué recomendaciones tú darías a todos los docentes? Sí, yo pienso que los desafíos trascienden, ¿no?, a la docencia. Cada docente puede hacer lo suyo desde su lugar y transmitirlo, eh, pero todos también tenemos que ser conscientes que son decisiones políticas, que se van a sentir muy fuerte si los docentes presionamos para que haya una educación ambiental y que sea un hecho aplicable a la formación docente. O sea, ir exigiendo ahora. No podemos tener este cortoplacismo del sistema global. ¿Bien? Porque el sistema global es muy cortoplacista. Entonces, tenemos que ver el hoy. Si hoy tenemos un problema y solucionar el problema, pero tenemos que dejar un tiempo también para planificar, porque yo no quiero que más adelante ese problema se haga una bola de nieve. Entonces, la formación docente tiene que tener un papel central para que se merecen, ¿no?, las políticas educativas. A nivel curricular, o sea, entre las currículas debería haber. Y también trascender a la comunicación social. La información ambiental es muy importante, como tener comunicadores bien informados en el sentido de la educación. Y que, bueno, que se formen más allá, o sea, lo que hay que entender también inclusive que la cuestión ambiental trasciende no solamente fronteras. Nosotros tenemos una región latinoamericana que es riquísima y tenemos una gente que es buenísima. Tenemos que mejorar nuestra educación, tenemos que mejorar nuestra calidad educativa, y esa calidad educativa es haciendo respetar el valor de nuestros bienes naturales comunes. Los otros días estaba escuchando una conferencia o una entrevista que había dado John Martínez Salier, que es un destacado economista ecológico, ¿no? Y planteaba que las exportaciones de Colombia, ¿no?, son 5-1 respecto de las importaciones, pero con lo que esas 5 que exporta Colombia no le alcanza para pagar ese 1 que importa. Y muchos de los países latinoamericanos estamos en esa situación. A eso le tenés que sumar una deuda externa, le tenés que sumar una deuda interna. La deuda externa, que muchas veces está vinculada a la especulación financiera, por lo tanto, está muy vinculado a pagar varias veces la deuda por los intereses, ¿no? Entonces, que simplemente lo que hacen es tapar agujeros presentes, generando grandes huecos en el futuro. Todo eso se tiene que tener en cuenta, pero también se tiene que tener en cuenta que tenemos todavía riqueza, y esa riqueza hay que defenderla a partir de educar, dar talleres populares en lugares donde no se pueda. Te voy a contar la última anécdota antes de despedirnos. El año pasado, antes de la pandemia, como vi que se había caído otro año anterior el proyecto que se había aprobado
en diputados del proyecto ENEA, que es la Estrategia Nacional de Educación Ambiental. Se había aprobado en diputados, pero en senadores hacían que la comisión que tenía que aprobarla, que era la de educación, para tratarla en tablas, en el Senado nunca se reunía. Entonces pasaron los 2 años y perdió ¿cómo se llama? Su valor legal, y quedó, como se dice aquí, cajoneada, ¿no? La guardaron allí y quedó guardada. Entonces, medio como que me enojé, digo, esto no va ni para atrás ni para adelante, y entonces comencé a dar charlas y me ofrecí gratuitamente, acá en el distrito donde vivo, en escuelas del Estado, a dar charlas en escuelas primarias y en escuelas secundarias, en escuelas de agrotécnica, ¿no? Y fui dando charlas sobre cambio climático, hoy ya crisis climática, y problemáticas de, por ejemplo, las fumigaciones relacionadas con la zona rural. Nosotros estamos en una zona periurbana, por lo tanto la mitad del distrito donde vivimos es rural y la otra mitad es urbana. Entonces tenemos una cuestión de líos así ambientales bastante interesantes de estudiar, pero a veces muy difíciles de resolver. Bueno, eso le quería decir, ¿no? Bueno, ponerse la mochila y salir a la lucha. No queda Yo más, creo que no queda más. ¿Querías decir algo más, Carlos? juntarse con la mayor cantidad de, de compañeros docentes que estén en la misma sintonía y poder hacerlo entre varios, ¿no? Porque yo creo que estamos muy debajo de un umbral para lograr un cambio de rumbo por decisiones políticas. El compromiso social y político no se percibe en nuestra región de Latinoamérica. Totalmente de acuerdo. Se piensa muy egoístamente desde lo personal. E incluso yo pienso en mi Argentina, pero la educación ambiental nos invita y nos obliga a que pensemos en nuestra Latinoamérica. Y de allí construir una región justa y equitativa. Yo creo que ahí está el mensaje. Correcto, correcto. Creo que has dicho una gran verdad, ¿no? Este tema creo que tiene que nacer de la comunidad, como ciudadanos, como ciudades, no esperar que también la iniciativa surja de la política, ¿no? Porque de pronto esperamos eso, pasarán otros 50 años y no hemos avanzado nada. Qué interesante tema. Yo te agradezco muchísimo, mi querido Carlos, gran aporte, gran conocimiento, de hecho, y yo te agradezco mucho por estar aquí, por haber estado aquí, a todos los que también nos están escuchando. Muchas gracias también por estar aquí. Pueden suscribirse a este canal. ¿Cómo te pueden buscar en redes, mi querido Carlos? En el Facebook como Carlos Mora, o también en mi canal de YouTube, ¿no? Que también es Carlos Mora, ¿no? O a partir inclusive del Messenger, si se conectan comunicándose por el Facebook, ahí nos comunicamos y charlamos. Y yo todavía soy medio antiguo de esto, ¿no? Tengo Instagram también, Twitter, pero no le doy, lo uso a veces para más conversación con mis estudiantes, lo hago por una cuestión más de informalidad. Lo más formal que tengo es el Facebook y el canal de YouTube. Excelente, entonces saben cómo ubicar a Carlos, un docente de mucha experiencia, apasionado, y bueno, te agradezco nuevamente, Carlos. Gracias a todos ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Que necesiten, o cualquiera que necesite alguna colaboración, charlar, lo que sea, estamos a disposición. Excelente, Carlos. Excelente, muchas gracias a todos. Hasta una próxima.